Bueno, buenas tardes. Soy el doctor Alejandro Laselli, médico cirujano cardiovascular, médico legista y trabajo en la emergencia de la ciudad de Buenos Aires hace 30 años. Hoy, aparte de pedirles como siempre que se suscriban, me den like si les gusta y que toquen la campanita, voy a hablar sobre mi equipo que tanto se merece, que tanto lo menciona, que fue mi equipo de comunicación en emergencias durante cerca de 10 años en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre decimos que hay una frase de Ortega y Gasset que dice que los hombres no viven juntos, porque sí, sino para acometer junto grandes empresas. Esto que le voy a relatar de un gran equipo que tuve y con algunos me sigo viendo todavía, gracias a Dios, surge a punto de partida de que el 8 de octubre del 2006 los alumnos del Colegio Ecos del barrio porteño de Villa Crespo regresaban a la ciudad de Buenos Aires luego de participar en una misión solidaria que era costumbre en ellos, en la provincia del Chaco, cuando el ómnibus en que viajaba chocó de frente contra un camión en la ruta 11, en la provincia de Santa Fe. Fallecieron desgraciadamente 9 alumnos, una profesora, además del conductor del camión que iba alcoholizado, luego de estudios que se le realizaron, y su acompañante. Ante esto, viajaron hacia la ciudad de Santa Fe, el que en esos momentos era jefe de prensa del gobierno de la ciudad y el jefe de gabinete junto con 2 psicólogas. 2 médicos de la ciudad de Santa Fe lo esperaban. El jefe de prensa se interiorizó con el director de uno de los hospitales para saber sobre los vivos y los muertos. Así, reforzamos una idea de contar con un programa de gestión en la información, que era importante, porque siempre le dije que la información disminuye el caos, y cada vez que yo le vaya demostrando cosas, como le demostré en Valencia Social y en un montón de otras charlas, van a ver que disminuye. Comenzaron las reuniones en la ciudad, junto con el director general y el director general del sistema de emergencia de la ciudad, actual, el de hoy, y se contactaron con referentes de la emergencia de Francia e Israel. Se convocaron a profesionales médicos, entre los que me convocaron, fui uno de los principales, junto con una amiga, la Tana, y a un viejo médico, amigo, que le voy a dar su sobrenombre, Rappi, y se convocaron profesionales médicos del sistema de emergencia de salud. También con nosotros estaban los profesionales de prensa y los técnicos de informática. Luego de charlas, llegamos a que los objetivos importantes eran recolectar información fehaciente sobre las personas involucradas en el evento, cantidad de pacientes asistidos, traslados, edad, sexo, ubicación, diagnóstico y evolución. Había que centralizar la información, por eso aparecieron nuestros grandes amigos y creemos que también eran parte del corazón del sistema de salud, que era la central operativa. Contribuir la planificación, administración y control de la red hospitalaria, fortalecer la interacción con organismos públicos y privados de la ciudad y mejorar la comunicación con los... Nosotros sabíamos que nuestra aparición iba a ser en eventos en los cuales se hacen
involucradas víctimas múltiples o donde la valencia social genere la atención comunitaria que la intervención de profesionales como nosotros, especializados, resulte necesario. Como también concurrían al lugar otras unidades, como la unidad de triage, como digo siempre, la unidad de catástrofe y los móviles. Así, como ejemplo, les doy, comenzamos el día 4 de abril del 2007 con una colisión vehicular en 9 de julio y Córdoba con 4 asistencias solamente. Luego tuvimos un incendio en un edificio en Migueletes al 600 con 21. Pero nos llegó el 21 del 9 del 2007, el día de la primavera, donde vimos 110 personas. Iba increciendo la cantidad de pacientes y por supuesto que el equipo trabajaba las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días. Cuando hicimos nuestra primera división en el equipo, en cuanto a cómo lo íbamos a dividir para actuar, dijimos que por un lado iba a ir la emergencia y por el otro lado los operativos. En las emergencias consideramos la estadística y el programa Código Rojo con el Instituto de Trasplante, que creemos con el tiempo que nos dio muchísimos resultados. La estadística era un registro unificado que trabajamos con planillones y lápiz. No teníamos computadoras específicas ni nada por el estilo. Y lo que hacíamos era la estadificación de los auxilios por colisión vehículo-motor, auxilios por atropellados, que sea por auto, colectivo, por lo que sea, auxilios de heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, realizados en subte, realizados en asentamientos, auxilios realizados en hospitales. Hicimos el operativo de zoonosis del dengue en esa época, en el 2007, y el auxilio, también sacamos la estadística global de auxilios realizados por el sistema de salud y también los óbitos. Cuando hablábamos de operativos, como yo una vez lo mencioné, hablábamos de operativos programados y no programados. Dentro de los programados estábamos con prevenciones, simulacros, colaboraciones con la provincia de Buenos Aires, como ya le he dado los ejemplos que hemos tenido, y los no programados: incendios, derrumbes, colisiones vehículos-motores, manifestación, inundación, a las cuales fuimos a varias. Creo que se lo nombré, que la primera que fuimos fue en el 2008 a la quema de pastizales en Zárate, donde llegó el humo hasta cerca de la ciudad de La Plata como mínimo. Estuvimos 18 días en ese lugar trabajando, junto con los bomberos, defensa civil y factores humanos. A todo esto, cada vez que registrábamos la estadificación, hacíamos el análisis de todo esto por datos de banda horaria, sexo, edad, auxilio por hospital, zonas y calles con mayor concentración de hechos. Como siempre digo, esto no es una comparación con el ayer y con el hoy, solamente quiero demostrar lo que nosotros realizábamos. Creemos que una frase es que los ignorantes del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, serán aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Nuestra actuación en terreno, aparte de ser compinches, compañeros, amigos, y tratar de trabajar siempre, como digo, codo a codo, era sobre todo reunir toda la información de los incidentes en forma ordenada, verificable y actualizada por medio de un sistema dinámico que hacíamos de trabajo con el objeto de generar una única línea de información, que era la que iba a manejar nuestro director general. Las características de este programa que nosotros desarrollábamos era complejo y a su vez efectivo. Procesábamos ese análisis de la información que le había dicho que era la parte de comunicación de emergencia,
el registro de las colisiones, auxilios por herido de arma blanca, de arma de fuego, y le damos la importancia que se prestan en los registros que se incorporaban a nuevos propósitos. Actualmente se registran incidentes correspondientes a 9 categorías que teníamos, que eran colisión vehículo-motor, subterráneo, ferrocarriles, auxilios en villas, asentamientos, heridos de arma de fuego, arma blanca, óbito, registro global de auxilios, registro de auxilios por banda horaria y también los auxilios pedidos por el Departamento Federal de Emergencias, dependiente de la Policía Federal Argentina. Cuando le digo vamos a hacer las cosas lo más corto posible para que no se alargue la charla, para la detección precoz del potencial donante, el sistema recolectaba la información a través de la central operativa con gran ayuda de ellos. Nunca escatimaban esfuerzo y siempre estaban a la altura de nuestro trabajo y se realizaba en el sistema durante las 24 horas del día. Con todos los resultados que fuimos pudiendo acumular y los movimientos que teníamos y lo que nos pasaba en la calle, sobre todo, pudimos llegar a la clasificación del triage de la valencia social, que ya se los comenté. Y cuando se escuchaba, se prestaba especial atención a la codificación que teníamos en esos momentos en unas tablas numéricas de auxilios, que el operador le transmitía al móvil despachado. Para ese código rojo, lo que prestábamos totalmente atención era el politraumatismo grave, herida de arma de fuego, arma blanca, hemorragia grave o shock hipovolémico, PCR o traslado durante reanimación cardiopulmonar, síndromes coronario agudo, traumatismo craneoencefálicos graves, deterioro del sensorio o convulsiones, accidentes cerebrovasculares. Hemos también visto pacientes que fueron solicitados como el código rojo y eran tumores. Pacientes con eventual daño estructural, en coma, apnea, con pupilas mediátricas y no reactivas. Pacientes derivados para evaluación neurológica o neuroquirúrgica, realización de tomografía de encéfalo. El equipo se encuentra siempre en alerta. No, siempre como si fuéramos que estamos ahora, no. Estábamos en alerta ante requerimientos de las ambulancias de traslado. En sí estábamos atentos a todo y la operativa estaba atenta como para transmitirnos qué era lo que iba sucediendo para que nosotros escucháramos y podamos transmitir. Cuando le hablaba de la estadística, nosotros creamos, considerando la importancia de llevar un recuento estadístico de la información total que manejábamos sobre el global de auxilios que realiza el sistema de salud, las comunicaciones que realiza el sistema de salud y lo que sucedía con el código rojo, el diagnóstico precoz de posibles donantes. Los resultados estadísticos nos armábamos mapas y presentábamos en cuadros mensuales y anuales mediante herramientas informáticas de fácil utilización y comprensión en esos momentos. También, otra de las cosas que hicimos, gracias a las estadísticas, pudimos hacer mapas de calor con respecto a los lugares de más colisiones vehículo-motores, heridos de arma de fuego, heridos de arma blanca. Pudimos cumplir funciones asistenciales de docencia respecto a los dos. Si uno va para atrás, el equipo cuenta con programas de formación. Teníamos para pasantes que venían de otros países, programas para becarios e investigación continua con otros ministerios. Realizábamos educación continua de pregrado y posgrado a educandos de universidades públicas y privadas, de reconocida trayectoria nacional e internacional en sistemas relacionados a la comunicación en situaciones de víctimas múltiples, desastres y catástrofes. El perfil que tenían mi equipo, mis médicos, y tanto mis médicos como la gente de la central operativa que trabajaba con nosotros en nuestro
despacho, cuentan con antecedentes laborales en la atención hospitalaria, los médicos, en los departamentos de urgencia, especialidades médicas afines a la urgencia, conocimiento de gestión en desastre y manejo de herramientas informáticas. Igualmente el capital humano no médico que teníamos, que es lo que yo le decía, eran, pero de absoluta, nosotros nos apoyábamos en ellos porque eran nuestra principal fuente de inspiración en un montón de cosas, sobre todo en la rapidez con las máquinas. Es un personal valioso, dado su experiencia acumulada durante la tarea de recepción y despacho, porque no vinieron a la oficina nuestra, sino que pasaban por recepción y despacho y luego vinieron a trabajar con nosotros, ya que las habilidades y destrezas adquiridas en la comunicación de emergencia lo convierten en un elemento preciado a la hora de generar información. En ese momento, en caso de incidentes que involucren el normal funcionamiento de la central operativa, nosotros desarrollábamos planes de contingencia para la actuación continua, haciendo uso de todos nuestros recursos, el cual contaba con la tecnología para cubrir las necesidades a modo de plan alternativo, con el fin de continuar con la escucha siempre para la elaboración de información. Siempre llegábamos a la conclusión que la planificación de la comunicación en emergencias y desastres, la comunicación es la que se planifica, esa es la mejor. Cuando se trata de emergencias y desastres, planificar la comunicación se vuelve una tarea bastante compleja y desafiante. Incluye la compilación y sistematización, junto con la producción y divulgación de toda la información que permitía la toma de decisiones y la movilización de recursos. Exige identificar fuentes y actores claves, priorizar audiencias y definir los mensajes que llevará el sector de la salud a la población, a la comunidad internacional, a los medios de comunicación y a las organizaciones que forman parte de los circuitos internacionales de respuesta. Uno de sus grandes retos es transformar esa incertidumbre y la comunicación que tiene lugar durante las primeras horas posteriores al desastre es una gestión mucho más organizada y proactiva de la información y de la comunicación. La planificación es el punto de partida para decidir qué y cómo se va a comunicar, hacia quiénes se dirigimos los mensajes, a través de qué medios y en qué contexto. Se trata de un proceso dinámico, permanente, que requiere un reajuste continuo entre recursos, actividades, fines y estrategias. La planificación de la comunicación y la gestión de la información es el punto de partida para decidir qué y cómo se va a comunicar, hacia quiénes se dirigen los mensajes, a través de qué medios y en qué contexto. La planificación es un proceso dinámico y permanente que requiere un reajuste continuo entre recursos, actividades, fines y estrategias. Nosotros nos encargábamos de toda esta planificación y de sus tareas en cada una de las fases de un evento con víctimas múltiples. Por supuesto, siempre con la autorización del director general del sistema de salud. Además, nos encargábamos de una planificación en prevención, es decir, en el antes, y siempre decíamos y hablábamos de una frase que decíamos el nuevo antes. ¿Por qué el nuevo antes? Porque decíamos que estaba antes, ¿no? Porque creíamos que iba a volver a pasar algo similar, que podía ser de la misma magnitud o peor de la que nos había pasado. ¿Cómo nos manejábamos? Con 3 fases, hacíamos. Una fase inicial, un mantenimiento de la crisis y una resolución de esa crisis. La fase inicial se convoca al equipo, se establece un flujograma de trabajo donde se dividen las funciones, había recolección de datos, se establece la comunicación con los hospitales afectados, elaboración de los primeros informes parciales y se coordinaba la periodicidad de los informes que se le pasaran a prensa y al director general del SAME.
quise decir al director general del sistema de salud. A él siempre lo teníamos al tanto de qué era lo que sucedía, para que no tenga él la respuesta hacia quien correspondía. El mantenimiento de la crisis continúa la recolección de datos en el lugar y en los hospitales. Se elaboran los informes espaciales, estadísticos y gráficos, comunicación con prensa, se le transmite los parciales, se realizan los cierres del operativo y se envían los datos a las autoridades que corresponden y decide el director general. Elaboración, la última es la resolución de la crisis. Hacíamos elaboración de las estadísticas final a las 24, 48 horas hacíamos una evaluación del desempeño del equipo, el FODA, la matriz FODA, y la planificación de nuevas estrategias para el nuevo año. Le voy a hacer un breve comentario de lo que hacíamos en la actuación en terreno. Los comienzos nuestros, cuando teníamos una misión, era relevar la información de los eventos con víctimas múltiples, debido al incremento de la necesidad de la información sobre los incidentes. Actualmente teníamos 4 componentes esenciales, que era siempre escuchar. Teníamos handy donde escuchábamos qué era lo que sucedía. Se realizaba durante las 24 horas del día. Teníamos que valorábamos siempre lo que denominábamos nosotros valoración de la situación. Se lograba mediante el sistema de posicionamiento de riesgo, por el cual el equipo ubica el incidente, determinando el tipo de foco y su magnitud y la valencia social. Aprendimos a hablar de foco cuando hablábamos que podía haber un foco único o múltiple. Eso lo leímos mucho con el doctor Roberto K. Cuando sucedió lo de Boston, que explotaron 3 bombas, si no recuerdo, pero no menos de 2, pero creo que fueron 3, y fueron en 3 lugares a muy pocos metros. Entonces siempre hablábamos de los focos únicos y de los focos múltiples. El sistema de posicionamiento de riesgo lo llevábamos a cargo a través de distintas herramientas, como un mapa que nos proveía en ese momento la famosa UCIG, donde se podían obtener datos acerca del lugar o la zona donde se encontraba el incidente, el mapa de flota de las ambulancias, los mapas de foco y los informes de gestión. El FOMA, que era esto que yo le decía, que era la clasificación, que yo se las voy a dar en un momento para que vean cómo era que actuábamos, porque FO de foco, M de la magnitud. La magnitud podía ser alta o baja, el foco podía ser múltiple o único. La valencia social que hablamos y cómo nos activábamos de acuerdo al tipo de foco. Entonces, si nosotros sabíamos qué tipo de foco era, sabíamos cómo nos activábamos y con quiénes íbamos, quiénes eran todos los que estaban. Así que era todo mucho más sencillo para nosotros. Como, por supuesto, siempre con la conformación de los equipos de intervención en marcha se procedía a evaluar las 3 S, que eran seguridad de escena y situación, a partir de las cuales se adecuará la respuesta al escenario que se presente. La información se realiza en informes parciales, conforme a cómo se está desarrollando el operativo, hasta que se pueda elaborar. Nosotros siempre veíamos cuántas ambulancias teníamos, si estaba bomberos, si estaba policía, todo como para detallarlo. En caso de que siempre el director general solicitaba, nosotros lo teníamos para que él pueda establecer el informe a las personas que correspondían. Esta información para reducir el tiempo de caos se relacionó con las famosas 3D, que ya se las hablé, de desinformación, la desesperación y la desesperanza. ¿Sí? Una vez que la comunidad recibe la primera notificación, comienza la disminución de los rumores,
chismes y noticias sin confirmar, dado que aparece la información contrarrestando la desinformación y permite que la comunidad pase a un estado de desesperación o desesperanza, al no tener información de sus familiares y conocidos, o a un conocimiento de lo acontecido y así reducir el caos. Ahora viene mi última parte dedicado a ellos, que a mi equipo siempre se dedico, pues ellos están más allá, siempre digo, del bien y del mal. Fueron muy buenos compañeros, muy buenos amigos y excelentes personas. La central operativa. No voy a decir con cuánto contaba en ese momento de gente, porque varió, todo como todo varió. No sé, nunca voy a saber si es para bien, para mal. Siempre tengo que creer que es para bien, que varió todo. Siempre realizaban escuchas desde todas las posiciones. La comunicación de mi equipo con la central operativa era, yo la llamaba bidireccional. Ellos nos informaban a nosotros y nosotros, si escuchábamos algo dando vuelta con nuestros handy, le decíamos a ellos. Nosotros escuchábamos y nos dirigíamos a la central operativa a solicitarle, por supuesto, más información. Ellos estaban trabajando con radio, escuchando, transmitiendo, y atrás estábamos nosotros viendo qué era lo que sucedía. Bueno, así era como nos tratábamos de relacionar para que todas las variables de intervención notifiquen luego una buena función de lo que era trabajar en equipo. No puedo hablar de los canales de los radios operadores de hoy, porque conozco estar en la operativa, pero no ha cambiado un poco para mí y no entiendo mucho quizás las variables y esas cosas. Así que yo solamente agradezco a mi época, con ellos trabajando, donde fueron fundamentales para que este equipo hoy por hoy, yo creo que no somos que quedamos en el recuerdo. Quedamos todos para el día de mañana servirles y estar con ustedes. Creo que bueno, de a poco se va terminando esto, pero en un momento determinado voy a volverles a hablar de algo más, de qué era que trabajaba mi equipo, porque esto solo no fue lo que hizo. Hizo muchas cosas. Llegamos a varias cosas, ¿sí? Le voy a decir lo último de todo. Tuvimos premios y reconocimiento con este equipo. Y con este equipo yo siempre acoplo a la central operativa. Con las tareas desarrolladas en muchos años, nos valieron varios reconocimientos. Tuvimos muchos años. En abril del 2013 se nos otorgó el programa, junto con el programa de detección precoz de donantes, una felicitación en el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplantes, y después en el 12 Congreso Argentino de Trasplantes. En diciembre del 2014 fue elegido por el Ministerio de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires, entre más de 100 equipos de trabajo que se presentaron, como el mejor equipo en el rubro innovación, otorgándose a este equipo
el primer premio en el marco del programa Valores 2014. La conclusión no la voy a dar hoy, la voy a dar otro día, la conclusión del equipo, porque creo que merecen varias palabras. Solamente quisiera que esta charla les sirva. No de comparación, no busco comparaciones, nada por el estilo, sino que lo que busco es que sepan que existió un equipo en comunicaciones también. Hasta el año 2016, ¿sí? Casi desde el 2006 que empezamos con las primeras charlas, 2007 que empezamos con las primeras charlas, hasta el 2006, en el cual me tocó ser el coordinador de ese equipo, ¿sí? Y la melancolía me la guardo para después. Los quiero mucho, espero que les sirva, que lo escuchen, que te llegue y que sepan que este equipo existió y muchas de esas cosas quedaron grabadas en la retina, en la cabeza de mucha gente, ¿sí? Y hoy por hoy siempre nos recuerdan. Así que gracias, manito, suscribirse y like si les gusta. Hasta luego.